Hola, soy Claudia Silva, directora de la Oficina de Normas Laborales y Cumplimiento. Bienvenido al Seminario de Ordenanza de las Familias Trabajadoras. Hoy va a escuchar al personal hablar sobre los antecedentes de la ordenanza de la familia trabajadora. Además, conocerá el proceso de precalificación de las licitaciones de construcción del condado. El personal del condado hablará sobre la aplicabilidad de la ordenanza de familias trabajadoras a los proyectos de construcción del condado, así como los proyectos de construcción de los propietarios y arrendatarios. También repasaremos el mecanismo de aplicación y las disposiciones de la ordenanza sobre la familia trabajadora y terminaremos con unas observaciones finales. En julio de 2021, la Junta de Supervisores encargó a la Oficina Administrativa Principal que elaborara un proyecto de ordenanza para establecer normas de empleo para los proyectos de construcción del condado y los proyectos de construcción en terrenos de propiedad del condado. Además, la Junta de Supervisores encargó a la Oficina Administrativa Principal que elaborara políticas de precalificación para los posibles licitadores de obras públicas. En octubre de 2021, la Junta de Supervisores recibió los comentarios de la comunidad y el informe del personal del condado y ordenó a la Oficina Administrativa Principal que contratara a un consultor para desarrollar un análisis económico regional y un informe de impacto. En febrero de 2022, la Junta recibió el análisis económico regional y el informe de impacto, y aquí están los comentarios de la comunidad sobre el proyecto de ordenanza de las familias trabajadoras. El mes siguiente, en marzo de 2022, la Junta adoptó la ordenanza de la familia trabajadora y el proceso de precalificación de licitaciones, y la ordenanza de la familia trabajadora entró en vigor el 1 de abril de 2022. Establece normas de empleo para los proyectos de construcción del condado y los proyectos de construcción en terrenos de propiedad del condado, que estén valorados en más de $1 millón o en más de $25,000, en los que todo el trabajo lo realiza una ocupación susceptible de aprendizaje. El 1 de julio de 2022 entra en vigor el proceso de precalificación de licitaciones. Me llamo Rich McCarville. Soy jefe de los servicios de adquisición del condado de San Diego. Voy a proporcionar una visión general y hablar sobre algunas preguntas frecuentes en lo que respecta al nuevo proceso de precalificación de las licitaciones de construcción del condado, implementado debido a los cambios en la política F41 de la Junta de Supervisores. El 8 de febrero de 2022, la Junta de Supervisores del Condado de San Diego modificó la política F41 de la Junta, relativa a los proyectos de construcción de obras públicas, para establecer el requisito de que todos los licitadores de proyectos de obras públicas solicitados después del 30 de junio de 2022 estén precalificados. Los requisitos de precalificación no se aplican en la medida en que entren en conflicto con las condiciones de cualquier contrato de programas, de subvenciones federales o estatales o con la ley aplicable. Las directrices federales uniformes prohíben en general el uso de listas permanentes de precalificación. Algunas preguntas frecuentes. ¿Qué proceso se utilizará para precalificar a los contratistas? La precalificación se llevará a cabo utilizando el proceso estándar de solicitud de declaraciones de calificación del condado. ¿Cuándo se realizará la precalificación? El condado pretende precalificar a los contratistas a través de un proceso de solicitud de calificación del proveedor, Request for Supplier Qualifications, RFSQ, trimestral. Cuando se determine qué es lo mejor para el condado, este puede utilizar un proceso de precalificación complementario, específico para un proyecto de construcción en particular. Los factores que informan de la decisión de incluir la necesidad de conocimientos especializados o experiencia se tendrán en cuenta a la hora de determinar si realizamos un proyecto complementario de precalificación específica del proyecto. Pregunta número 3. Si se consigue la calificación exitosa a través de un proceso de RFSQ, ¿durante cuánto tiempo será válida la precalificación? Las ofertas calificadas a través del proceso de RFSQ descrito serán precalificadas por un periodo de 1 año. Pregunta 4. ¿Cómo comunicará el condado qué contratistas han sido precalificados? Las ofertas calificadas a través de cualquiera de los procesos de RFSQ, ya sea el proceso trimestral o el proceso específico del proyecto, se incluirán en la lista de contratistas calificados para proyectos de obras públicas del condado, que se publicará en el sitio web de la DPC. Esta lista permanente de contratistas calificados se actualizará trimestralmente tras la conclusión de cada petición de oferta de precalificación de la RFSQ posterior y según sea necesario. Los contratistas incluidos en la lista de calificados del condado estarán calificados para licitar en proyectos de obras públicas solicitados durante el período de vigencia de la calificación del contratista.
Hola, soy Bill Morgan del Departamento de Obras Públicas del Condado de San Diego. Trataré los aspectos de la ordenanza sobre familias trabajadoras que son aplicables a los contratos de construcción del condado. La sección 7310 se añadió al Código de Ordenanzas Administrativas del condado para establecer normas de empleo para los proyectos de construcción del condado. La nueva ordenanza exige que los contratistas y sus subcontratistas de cualquier nivel que realicen obras en un proyecto adjudicado por el condado con un valor de contrato superior a $1 millón o superior a $25,000, en el que todo el trabajo sea realizado por una ocupación de aprendices, cumplan con los requisitos específicos relacionados con la calificación de la mano de obra, los permisos laborales y la protección de los empleados. Las infracciones de la sección 7310 pueden denunciarse a la Oficina de Normas Laborales y Cumplimiento del Condado. Abordaré cada uno de los nuevos requisitos en la siguiente diapositiva. Pero primero quería compartir que hay ciertas limitaciones en el alcance de la sección 7310 que son importantes de tener en cuenta. En concreto, la ordenanza no se aplicará con independencia del valor del contrato, si lo prohíbe la ley, o si lo prohíben los requisitos de las fuentes de financiación estatales o federales aplicables al trabajo. La ordenanza no se aplicará a los contratos de órdenes de trabajo del condado ni a los proyectos de vivienda que se hayan celebrado antes de la fecha de entrada en vigor de la ordenanza. La ordenanza no se aplicará a los acuerdos con otras agencias o servicios públicos ni a las empresas que empleen a 20 o menos trabajadores por cada día de trabajo, en cada una de las 20 o más semanas de los 12 meses anteriores. Y por último, la ordenanza no se aplicará a los proyectos en los que un convenio colectivo aplicable, incluido un acuerdo laboral de proyecto, sustituya específicamente la ordenanza, o en los que la Junta de Supervisores haya renunciado a todos o parte de los requisitos en relación con un proyecto concreto. Como se señaló en la diapositiva anterior, la sección 7310 exige que los contratistas y sus subcontratistas de cualquier nivel que realicen la construcción en un proyecto que fue adjudicado por el condado con un valor de contrato superior a $1 millón o más de $25,000, donde todo el trabajo es realizado por una ocupación principal, deben seguir las normas mínimas. Estas incluyen la sección 7310A de la ordenanza, que establece que los contratistas y subcontratistas deben utilizar mano de obra calificada y formada, tal y como se define en la sección 2601D del Código de Contratos Públicos. Lo animamos a que revise el Código de Contratos Públicos de referencia, la sección 3075 del Código Laboral de California y otras fuentes de información relevantes sobre las condiciones que deben cumplirse para adherirse al código de referencia. La sección 7310B de la ordenanza exige a los empleadores que proporcionen un permiso por enfermedad remunerado para cubrir, como mínimo, las ausencias correspondientes a 6 categorías específicas aplicables al empleado y su familia. La sección 7310C de la ordenanza exige que los empleados acumulen el permiso por enfermedad a razón de 1 hora por cada 30 horas trabajadas, con un tope mínimo de 48 horas al año. La sección 7310D de la ordenanza establece que un empleador en un contrato de construcción del condado no puede despedir o discriminar o tomar cualquier acción adversa contra un empleado por discutir los términos de su empleo. La sección 7310E de la ordenanza establece que un empleador en un contrato de construcción del condado debe publicar información sobre los requisitos de la ordenanza y debe publicar el método y la información de contacto para informar de las infracciones a la Oficina de Normas Laborales del condado en un lugar visible y accesible. Y, por último, la sección 7310F de la ordenanza establece de nuevo que la ordenanza se aplicará por igual a todos los contratistas y subcontratistas,
se incluirá en todos los contratos y subcontratos y se aplicará, incluso si no se incluyó en esos documentos. En esta diapositiva, se incluyen varias preguntas frecuentes, así como referencias para acceder a los documentos aplicables. Lo animamos a revisar la sección 7310 del Código de Ordenanzas Administrativas del Condado. Gracias por su tiempo. El Condado de San Diego tiene muchos departamentos que arriendan propiedades a otros. Las propiedades de los aeropuertos se arriendan y gestionan a través de la sección de aeropuertos del Departamento de Obras Públicas. Todos los demás arrendamientos del condado los gestiona el Departamento de Servicios Generales. A partir del 1 de abril de 2022, todos los nuevos contratos de arrendamiento de propiedades del condado y los contratos de arrendamiento modificados por razones distintas a los cambios programados en la tarifa de alquiler o la compensación estarán sujetos a la ordenanza de familias trabajadoras. Esta ordenanza también se aplica a los nuevos contratos de arrendamiento que entren en vigor antes del 1 de abril de 2022, cuando las partes lo acuerden explícitamente. Una vez que un contrato de arrendamiento está sujeto a la ordenanza sobre familias trabajadoras, los arrendatarios, sus subarrendatarios a cualquier nivel y sus concesionarios a cualquier nivel deben pagar las tarifas salariales vigentes y utilizar una mano de obra calificada y formada para cualquier proyecto de construcción que alcance los umbrales especificados. Deben garantizar que las instalaciones y la propiedad cumplen los requisitos de las ordenanzas del condado o las políticas de la Junta que regulan las condiciones del lugar de trabajo. Deben proporcionar un permiso de enfermedad específico a sus empleados que trabajen en o desde las instalaciones del contrato de arrendamiento y no deben despedir ni discriminar de ninguna manera ni tomar medidas adversas contra ningún empleado por revelar una preocupación sobre las condiciones de empleo. Y por último, deben publicar avisos sobre la ordenanza de familias trabajadoras. Estos requisitos no se aplicarán en la medida en que lo prohíba la ley o los requisitos de las fuentes de financiación estatales o federales. Los proyectos específicos pueden estar exentos de estos requisitos si 1. Hay un contrato de orden de trabajo para la construcción o cuando un acuerdo de negociación colectiva o un acuerdo de trabajo del proyecto reemplaza específicamente la ordenanza. 2. Para los proyectos de vivienda en los que el condado recibió la propuesta subyacente o celebró el acuerdo para el proyecto antes del 1 de abril. O 3. Cuando la Junta de Supervisores haya renunciado a todos o parte de los requisitos del proyecto. Los arrendamientos para la colocación de equipos u otras propiedades personales o para otros fines que no impliquen una ocupación regular por parte de las personas están exentos de los requisitos de la ordenanza sobre familias trabajadoras. Las siguientes partes arrendatarias también están exentas de estos requisitos. Empresas desfavorecidas certificadas durante los 3 primeros años de un nuevo arrendamiento o contrato. Las organizaciones 501c3, cuyo funcionario mejor pagado gana un salario que, calculado por hora, es menos de 8 veces el salario por hora de su empleado peor pagado. Agencias gubernamentales o servicios públicos. Empresas que emplean a 20 o menos empleados cada día de trabajo en cada una de las 20 o más semanas naturales de los 12 meses anteriores. Cuando los empleados y contratistas que prestan servicios auxiliares trabajen en la propiedad del condado durante un promedio de menos de 8 horas a la semana en los 12 meses anteriores o si la Junta de Supervisores lo exime. Si un arrendatario está sujeto a los requisitos de la ordenanza sobre familias trabajadoras, tal como se ha descrito anteriormente, y no califica para una exención, está obligado a pagar el salario vigente en todos los proyectos de construcción valorados en más de $1 millón. Estos proyectos de construcción no pueden dividirse con el fin de evitar el umbral de $1 millón. También están obligados a utilizar una mano de obra calificada y capacitada, tal como se define en la sección 2601D del Código de Contratos Públicos, para todos los proyectos de construcción valorados en más de $1 millón o más de $25,000, en los que todo el trabajo es realizado por una sola ocupación susceptible de aprendizaje.
En virtud de la Ordenanza sobre Familias Trabajadoras, los arrendatarios no exentos y sus contratistas deben proporcionar a los empleados que trabajen en o desde la propiedad del condado un permiso por enfermedad remunerado, a razón de acumulación de 1 hora por cada 30 horas trabajadas, con un límite de acumulación de 48 horas al año. El permiso por enfermedad debe cubrir como mínimo la ausencia debida a todas las circunstancias mínimas definidas, que se incluyen en la ordenanza como relacionadas con la enfermedad, las lesiones y el estado de salud o resultantes de la violencia doméstica, la agresión sexual o el acoso. Los arrendatarios y contratistas sujetos a los requisitos de la ordenanza sobre familias trabajadoras deben colocar un aviso relativo a la ordenanza en un lugar visible y accesible en cada lugar donde trabajen los empleados. Este aviso debe proporcionar un resumen de los requisitos de la ordenanza e información para denunciar las infracciones. A continuación, se exponen las preguntas más frecuentes sobre los proyectos de construcción de los arrendatarios. En primer lugar, se exige que todos los proyectos de construcción en terrenos de arrendamiento, propiedad del condado, paguen las tarifas salariales vigentes y utilicen una mano de obra calificada y formada si cumplen los umbrales. La respuesta es que no. Los proyectos de construcción que cumplan con los umbrales solo necesitan cumplir con los requisitos de la Ordenanza de Familias Trabajadoras si el contrato de arrendamiento asociado fue creado o modificado sustancialmente después del 1 de abril de 2022. O si dicho contrato de arrendamiento exige explícitamente el cumplimiento de las ordenanzas o políticas del condado promulgadas posteriormente en relación con las normas de empleo y si no existe una exención aplicable. En segundo lugar, ¿qué documentación se requiere para demostrar que se cumple la ordenanza de la familia trabajadora? Los arrendatarios aplicables deben certificar por sí mismos si califican para una exención y se les exigirá que mantengan registros suficientes para documentar su cumplimiento de la ordenanza sobre familias trabajadoras y que faciliten dichos registros al condado cuando éste lo solicite. Hola, mi nombre es Brandon Butler. Soy el director adjunto de la Oficina de Normas Laborales y Cumplimiento del Condado de San Diego, y hoy quiero hablarles de cómo funcionará la aplicación de la ordenanza sobre familias trabajadoras. Empecemos con una pregunta frecuente. ¿Qué es la Oficina de Normas Laborales y Cumplimiento del Condado de San Diego? Pues bien, la Oficina de Normas Laborales y Cumplimiento del Condado de San Diego, también conocida como OLSE, se encarga de la divulgación y educación para promover las normas laborales en el Condado de San Diego. La OLSE también hace cumplir las normas laborales designadas por ordenanzas específicas del condado. Para obtener más información sobre la OLSE, consulte el sitio web que aparece a continuación. Nuestra siguiente pregunta frecuente comienza con lo que ocurre si el público o un empleado presentan una queja, alegando que el empleador infringió la ordenanza de la familia trabajadora. Pues bien, la Oficina de Normas Laborales y Cumplimiento del Condado de San Diego llevará a cabo una investigación inicial para determinar si la queja es meritoria. La investigación puede incluir entrevistas con los empleados, los empleadores, los testigos de terceros, la revisión de los documentos u otras herramientas de investigación en función de la naturaleza de la queja. Si la OLSE determina que se produjo una infracción, esta puede exigir la corrección inmediata de la infracción, emitir citaciones, imponer sanciones civiles o utilizar medidas cautelares destinadas a garantizar el cumplimiento de la ordenanza de las familias trabajadoras. Nuestra siguiente pregunta frecuente es: ¿cuál es la sanción por incumplir la ordenanza de la familia trabajadora? El Código de Ordenanzas Reguladoras del Condado prevé una serie de sanciones por el incumplimiento de una ordenanza del condado. Las sanciones pueden incluir citaciones civiles, multas de hasta $1,000 por día o medidas cautelares, como una orden de suspensión de las obras. Además, pueden aplicarse recursos contractuales. En ciertas situaciones, un empleador que supuestamente ha infringido la ordenanza de la familia trabajadora por parte de la OLSE puede solicitar una audiencia llevada a cabo por un funcionario de audiencia del condado para impugnar la emisión de la infracción o la sanción. Nuestra siguiente pregunta frecuente es: ¿un empleador puede disciplinar a un empleado que presentó una queja a la OLSE del Condado de San Diego
alegando preocupaciones con los términos y condiciones de empleo, pero que luego fue desestimada por la OLCE? Pues bien, la respuesta es no. Las represalias, la discriminación o el acoso contra un empleado que planteó su preocupación por las condiciones de trabajo son ilegales e infringen la ordenanza de la familia trabajadora, así como otras leyes estatales relacionadas. Incluso si la denuncia del empleado no se justifica o se desestima posteriormente, el empleador no puede tomar represalias contra el empleado en virtud de la ordenanza sobre la familia trabajadora. El Condado de San Diego se compromete a proporcionar recursos educativos para ayudar al público a entender los requisitos de la Ordenanza de Familias Trabajadoras. En primer lugar, el sitio web de la OLCE es el eje central para obtener recursos educativos sobre la Ordenanza de la Familia Trabajadora. Allí encontrará los avisos obligatorios que los empleadores deben colocar en el lugar de trabajo. Encontrará diagramas de flujo que explican la Ordenanza de las Familias Trabajadoras. También encontrará una copia de este seminario web y las preguntas más frecuentes sobre la ordenanza de la familia trabajadora. El sitio web de la OLCE también contiene recursos informativos como una copia de la ordenanza, la carta de la Junta que presentó la ordenanza de las familias trabajadoras y el formulario de exención de autocertificación que debe rellenar si usted es un empleador que está exento de la ordenanza de las familias trabajadoras. Y recuerde, póngase en contacto con la OLCE si tiene preguntas específicas o si quiere presentar una queja relacionada con sus derechos bajo la ordenanza de la familia trabajadora. Puede ponerse en contacto y comunicarse con la OLCE al 619-531-5129 o puede enviarnos un correo electrónico a olce@sdcounty.ca.gov. En nombre del Condado de San Diego, agradecemos que se haya tomado el tiempo de ver esta formación sobre los requisitos de la Ordenanza de Familias Trabajadoras y juntos crearemos una cultura de cumplimiento de las normas laborales y de seguridad en el lugar de trabajo. Gracias.